Ya estamos grabando. Gracias, Cándida. Pues como le decía, el titular interrogativo aparentemente es muy fácil, porque es el que se hace en forma de preguntas. Entonces, con hacer una pregunta, se supone que ya estamos hablando de un titular interrogativo. Este, y por eso aparenta ser muy fácil, pero hay que tomar en cuenta, según ustedes vieron en el documento de las partes del anuncio, que la función principal de un titular es comunicar el beneficio principal del producto o la marca. Entonces, esa pregunta, de alguna manera, debe estar relacionada, debe estar relacionada con el beneficio principal de la marca o el producto. Bien, eso es simple y claro está, siempre debe contribuir a lograr el objetivo del anuncio. El juego de palabras es un tipo de titular muy interesante porque entra como en una especie de jueguito con, con el consumidor. O sea, logra de alguna forma interactuar con el consumidor desde el punto de vista de cosas que tanto el consumidor como el anuncio conocen. A veces el juego de palabras se toma a partir del nombre de la marca. Por ejemplo, eh, bueno, no sé, no me llega nada ahora a la mente. Pero como, como por sí, ejemplo el Red Zona no te abandona. Ese juego Rexona con, no te abandona, hay una relación ¿verdad? Por rima ahí, ¿verdad? Muy bien, ajá, eso es un juego de palabras. Lo único que Rexona no te abandona no es un titular, es un eslogan. Pero sí, como juego de palabras, pues funciona. Eh, pero mira uno que incluye el nombre de la marca de alguna manera. El dueño de la BMW admira tanto a su competencia que cuando nació su primera hija le puso el nombre de Mercedes. Eso es un juego de palabras. La misma Mercedes-Benz lanza un anuncio una vez promoviendo que ellos tenían los frenos ABS. Ellos creo que fueron ellos quienes introdujeron esa tecnología, los frenos ABS. Ya todos los carros la tienen, pero al principio solamente era Mercedes. Entonces, el freno ABS, ¿verdad? Es el freno que impide que de un frenazo el carro se barra, ¿verdad? Se deslice. Entonces, decía el anuncio, no es lo mismo un carro con frenos ABS que un carro que frene a veces. Ahí hay un juego de palabras. Ahorita yo compartía con los muchachos un anuncio o una campaña que nosotros hicimos hace mucho tiempo. No yo, pero la hicimos en la publicitaria de una zapatería los muchachos, calzados los muchachos, anunciando la marca Nine West, una marca de zapatos, cartera y cosas, pero en esta ocasión era una campaña sobre los zapatos de mujeres. Y te decía, por ejemplo, había uno de los anuncios, porque recordé, solamente tenía la foto del zapato
y decía, estarán tan concentrados admirando tus zapatos que no notarán la cirugía que te hiciste en la nariz. Eso también es un juego de palabras. Aunque no lleva rima, aunque no lleva el nombre de la marca, pero es un jueguito de palabras. Eso también funciona como titular curioso. Bien, entonces vamos a hacer rápidamente dos anuncios, uno con juego de palabras y otro con interrogativo. Pero vamos a entonces los textos, los tipos de texto. Nosotros trabajamos tipo de texto, quedamos tipo de texto poético y entre tú y yo fue secreto. ¿Aló? Secret. Hilary. Sí, profe. Estoy aquí. Quedamos que hoy vamos a trabajar también en tipo de texto poético y entre tú y yo. O eso lo vimos. Así es. No, eso Ok. está pendiente para hoy. Ok. El texto poético, a diferencia, por ejemplo, del texto directo, es un texto muy adornado. Utiliza a veces figuras literarias, ¿verdad? Para comunicar el mensaje. El texto entre tú y yo es el que le habla al consumidor como si fueran grandes amigos, hablándose de cosas que se conocen entre ellos. Los anuncios, por ejemplo, de toallas sanitarias utilizan mucho este recurso de el texto entre tú y yo. ¿Verdad? Entre nosotras, que si, digo, no tiene que decir entre nosotros ni entre tú y yo, no tiene que mencionar esa expresión, pero dame un segundito. Pero sí tiene que notarse como cierta intimidad entre el producto y el consumidor. Este tipo de texto también suele utilizar palabras comunes, palabras de la jerga que utilizan los consumidores, el que, el dime a ver, si tú eres de lo mío, yo soy de lo tuyo, mira mi pinta. Eso es texto entre tú y yo. Entonces vamos a hacer anuncios, dos anuncios para el mismo producto. Recuerden que el grupito de 2 o de 3 para el mismo producto con el mismo objetivo, ¿verdad? Pero uno con titular, juego de palabras, y otro con titular interrogativo. Y el texto, el tipo de texto lo alternan, uno con entre tú y yo y otro con el texto poético. El texto poético se usa mucho, por ejemplo, cuando son celebraciones de ocasiones especiales. Por ejemplo, ayer era el Día de la Mujer. Aparecieron muchos anuncios de empresas, de marcas, felicitando a la mujer y siempre utilizan un lenguaje como
muy adornado, muy poético, muy hermoseado. Eh, Se utiliza mucho para motivar, para eh, honrar, etc. Nítido. Nos vemos en 3 minutos. ¿Preguntas? Una pregunta, profesor. ¿El producto Sí. es el que queramos? Perdón. Que si el producto es del que queramos hacerlo. Tu grupo va a elegir un producto, Ok, de acuerdo. pero en ambos anuncios tiene que ser el mismo producto y orientado hacia el mismo objetivo. Ok, De esa es la acuerdo. condición. Disculpe, maestro. Sí. ¿Podría repetir los titulares? Interrogativo y entre tú y yo. Perdón. Interrogativo y juego de palabras son los titulares. Interrogativo y juego de palabras. Y los textos entre tú y yo y poético. Gracias. A la orden.
Vamos a ver cómo vamos. Dime, Roberto, ¿cómo van? Aquí bien, Aquí bien. sí. Este, Tú sabes bien que esa no es la pregunta, ¿verdad? no sé, que aquí bien, de que terminamos. Ah, ya terminaron. Sí. Dime, Viviana, Todo bien. ¿terminaron también? Sí. Levanten la mano los que terminaron. Ah, pues terminaron casi toditos ya. Denme 5 minutos.
Aquí estoy. ¿Quién arranca? Dale, Darling. Sí, yo estoy en grupo con Cándida. Y bueno, primer anuncio, bueno, el anuncio lo hicimos de chocolate embajador. Y bueno, el primero tiene titular interrogativo y texto por. El titular sería: ¿a qué sabe un momento perfecto? En el vapor que se eleva de la taza, vive un aroma que despierta recuerdos, suave, cálido, familiar. Así se disfruta el chocolate embajador, el chocolate que siempre encuentra su lugar en la mesa. Vale. ¿Qué tipo de titular y qué tipo de texto es? El titular es interrogativo y Ajá. el texto es poético. Muy bien. Muy bien. Vamos con el otro. El otro, que es de titular juego de palabras y texto entre tú y yo. El titular sería: un embajador del sabor. Sabemos que no todos los chocolates saben igual. Hay unos que simplemente calman el antojo y hay otros que se vuelven parte del momento. Por eso cuando quiero un chocolate de verdad, elijo chocolate embajador. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos con el otro grupo que sigue. Nosotras, profe. Dale. Yo estoy en grupo con Viviana y ella les leerá nuestro trabajo. Dale. ¿Me escuchan? Dale. Sí. El primero es titular juego de palabras con texto poético. El titular sería Nosotras te entiende. La marca es nosotras, perdón. Nosotras te entiende incluso cuando todo fluye. Hay días suaves, hay días intensos y hay días que simplemente son parte de ser mujer. Para todos ellos existe una protección que te acompaña con delicadeza, seguridad y cuidado. Porque cuando se trata de ti, nosotras siempre está contigo. Muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. El segundo es titular interrogativo y texto entre tú y yo. ¿Lista para sentirte segura incluso en esos días? Hay Muy bien. días en los que solo quieres seguir con tu rutina sin preocuparte por nada más. Moverte con libertad, sentirte cómoda y confiar en que todo está bajo control. Por eso existe nosotras, con suavidad, protección y cuidado pensando en ti, pensado para ti. Porque cuando tu cuerpo cambia, lo mejor es contar con una protección que te acompañe en cada momento. Eso es todo. Excelente. Ustedes están usando IA, ¿eh? Dime, para un rebú aquí. Siguiente grupo que sigue ahora. Nosotras, profesor. El grupo Nosotras de dos. Dale, Esa Liz Mejía, Dayana Rivera y Mara Bueno. dale para adelante. Ok, titular interrogativo y texto poético. ¿A qué sabe un momento perfecto? Cruje suavemente entre tus dedos, el chocolate abraza la dulce crema y por un instante todo se detiene. Un pequeño placer que transforma lo cotidiano es un momento para disfrutar. Eso es Oreo. El segundo es Eso es interrogativo. ¿Qué tipo de- interrogativo con texto poético. Ok, muy bien. Excelente, excelente. El, Continúa. se- el segundo, el título con juego de palabras y texto de tú y yo. Oreo, la crema del momento. ¿Tú quieres algo dulce? Yo también. Así que abrimos un paquete de Oreos. Separamos las galletas, nos robamos la crema y listo. Problema resuelto. Porque contigo o sin ti las Oreos siempre se disfrutan. Dime el título otra vez. Oreo, la crema del momento. Ok, está bien. Dime el texto de nuevo.
Tú quieres algo dulce, yo también. Así que abrimos un paquete de Oreos, separamos las galletas, nos robamos la crema y listo. Problema resuelto, porque contigo o sin ti las Oreos siempre se disfrutan. Excelente, muy bonito, muy chulo. Vamos con el siguiente que viene ahora de nuevo. Otra vez. Ok, mi grupo es Adelmi y Eloy. El primero es titular interrogativo con texto entre tú y yo. ¿Vas a disfrutar el sol esa Semana Santa o dejar que el sol disfrute de tu piel? Entre tú y yo, sabemos que en Semana Santa el sol no perdona. La playa, la piscina y los viajes siempre aparecen en el plan, pero cuidar tu piel a veces se nos olvida. Si vas a disfrutar el sol, hazlo bien. Usa Nivea Sun y dale a tu piel la protección que merece. El Ok. otro, titular Juego de Palabras con en el estilo de texto poético. Que el sol, que el sol te toque, pero que no te retoque. Que, Excelente. que el sol acaricie tus días de playa, que ilumine tus viajes y pinte de dorado tus recuerdos. Pero que tu piel siga siendo historia, no una marca del descuido. Esta Semana Santa, deja que el sol brille y protege tu piel con Nivea Sun. Excelente. Muy bien, muy bien. Continuamos. Nosotros, Ya. maestro. Dale. Ok. Nosotros elegimos Coca-Cola y el primero es con título interrogativo y texto poético. ¿Cómo agradecer a quien siempre está ahí? Ese es el título. El texto es: Mamá es el lugar donde siempre volvemos, incluso cuando el mundo se vuelve difícil. Hoy celebramos cada momento compartido, cada consejo y cada gesto de amor, porque su amor es tan único como compartir una Coca-Cola bien fría en familia. Tenemos el segundo, que es el titular 2 con juego de palabra y texto estilo entre tú y yo. El título: Con mamá la felicidad siempre se destapa. El texto: sabemos que no necesitas un gran banquete para hacerla feliz, a veces solo basta sentarse un rato, abrir una Coca-Cola bien fría y escuchar sus historias de siempre, porque los mejores momentos son así de simples, ¿verdad? Muy lindo. Muy bonito, muy bonito. Me gustó mucho eso. Dale para adelante. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue siguiendo? Ya, todito. Parece que sí. Bueno, pero entonces ustedes están seteados. Muy bien, muy buenos trabajos. Hablemos hoy primero sobre el examen, que me dicen que ya es la semana que viene. Si alguien puede abrirlo, lo agradezco. Cuando lo tenga abierto, que diga amén. Amén. Aleluya, amén. Dale. ¿Lo leo o lo comparto? Sí, por favor.
Compártelo y léelo, las dos cosas al mismo tiempo. Amén. One minute, please. Dice, elabora una campaña de concienciación según el tema elegido en clase, basado en un texto poético y o entre tú y yo. Incluye radio, exterior y post de Instagram. Se requiere descripción o análisis de la situación, un párrafo o dos, brief creativo y campaña terminada y producida. Campaña terminada y producida. Ok. Eso significa, igual que la campañita anterior del primer parcial, terminado y producido. Hace su diseño, hace su radio, lo que tenga que hacer, lo produce. Pero dice sobre el tema elegido en clase, una campaña de concienciación. El tema va a ser oportunidades para personas con discapacidad. En el ámbito laboral y profesional. Right? Right. Right. El otro tema que debemos tratar hoy para ponernos a la par con los demás grupos es me gustaron mucho los trabajos que hicieron con el texto poético entre tú y yo y el titular interrogativo y juego de palabras. Hicieron buenos trabajos. Ustedes ven cómo con poquita cosa, sin mucha teoría, sin mucha parafernalia, van conociendo herramientas, van aprendiendo a usar herramientas que les permiten resolver. Ya con lo que hemos visto hasta ahora, hay mucho más, pero ya con lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ustedes están en capacidad de resolver cualquier anuncio que se les solicite, cualquier publicación gráfica o por lo menos para radio. También para televisión, pero no hemos trabajado en televisión, pero como estamos hablando de texto, esos son los mismos textos
que se utilizan y los mismos tipos de anuncios que hemos trabajado. Pero también, aparentemente sin proponérnoslo, ustedes también están en capacidad de analizar desde el punto de vista del tipo de mensaje, tipo de anuncio y del punto de vista del tipo de texto que utilizan las publicaciones de la competencia. Cuando usted ve una publicación de un competidor, usted puede decir, ellos se basan en textos poéticos o utilizan mucho los textos directos, utilizan mucho los juegos de palabras, los titulares curiosos. Y también pueden decir, mira, ellos se basan mucho en mensaje de producto, o en mensaje de resultado, en mensaje de universo. ¿Ven? Y de esa manera ustedes pueden diferenciarse. Cuando vemos las características del otro, podemos hacer cosas con características diferentes. Si no las vemos, bueno, pues cualquier cosa que hagamos puede parecerse a lo que hace el competidor. De manera que, como diría nuestro amigo Leonel Fernández, de manera que ya ustedes pueden tirarse para la calle sin miedo. Saben diseñar, saben animar, saben hacer 3D, saben crear mensajes. Ustedes pueden tirar para la calle sin miedo. Pero hay algo que nosotros hemos hecho de a poquito, pero no lo hemos explicado de manera formal. Pero ustedes lo han hecho y lo han hecho relativamente bien. En algunas clases hemos dicho, hazte un anuncio para radio y adáptalo a gráfico, o viceversa, hazte un anuncio gráfico y adáptalo para radio. ¿Verdad que sí, Secre? ¿Dónde está la Secre? Ahí se me fue la Secre. Ahí, ¿dónde está la Secre? ¿Se me fue la Secre? ¿Qué le pasó a la Secre? Bueno, pero sí, ustedes saben que sí, que lo hemos hecho, que lo hemos trabajado en algunas clases. Muchas veces tenemos que trabajar campañas multimedios. Es decir, que tenemos un mensaje adaptado a diferentes medios. Las campañas pueden ser de diferentes tipos. Hay campañas que tú las generas, las ideas, para un solo medio. Pero cuando hablamos de campaña, hablamos de varias publicaciones, de varios anuncios diferentes, pero que atacan la misma problemática, persiguen el mismo objetivo y están conectados por el concepto
El concepto es la idea básica, lo que ustedes llaman el mensaje clave. Ese es el concepto, la idea básica de la campaña. Pero también las campañas pueden ser el mismo mensaje, pero en diferentes medios. Cada medio tiene sus características y tiene sus alcances. Entonces, cuando colocamos una campaña en medios diferentes, tiene que comunicar lo mismo, pero tiene que hacerlo de manera distinta porque no es lo mismo tú decir una cosa por radio que decirla por televisión o decirla en material gráfico. La televisión cuenta con unos recursos que te permiten a ti, ¿verdad?, utilizar la imagen en movimiento, el sonido, los gráficos de manera simultánea. La radio solamente te puede utilizar el sonido y la prensa solamente te puede utilizar la imagen, pero dentro de la prensa, el periódico te da la oportunidad de colocar más información que una valla o una mini valla. El periódico te da más posibilidad de colocar más información. Entonces, cuando trabajamos campañas multimedios, tenemos que tomar eso en cuenta. Básicamente lo que hacemos es concebir la idea para un medio y adaptarla para los otros medios. Entonces, cuando se habla de campaña, cuando nos piden una campaña, nosotros tenemos que generar ideas, oigan el término, que sean campañables. Es decir, que yo pueda desarrollarla para diferentes medios sin mayores problemas, sin mayores inconvenientes. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta para una campaña multimedios? Número uno, el objetivo. Tenemos que tener el objetivo muy claro. ¿Qué es lo que queremos lograr? Número dos, tener muy claro por qué necesito hacer más de una pieza publicitaria, ya sea para el mismo medio o para medios distintos. Pero ¿por qué necesito más de una pieza? Y eso es lo que lo hace una campaña, más de una pieza. Y número tres, tener bien claro el mensaje clave. Porque el mensaje clave debe permanecer en todas las piezas y en todos los medios. Bien. Nosotros hicimos una campaña una vez para Juguetón, que era un 20% de descuento, que tú podías ganártelo si tú ibas a la tienda con un bobo enganchado. Entonces la campaña era una campaña de prensa y de radio. La campaña era, en prensa teníamos varias piezas y en radio solamente una. En prensa, el primer anuncio era un hombre sacado, un ejecutivo, por ejemplo, un ejecutivo bancario, con un bobo enganchado, como una cadenita, como si el bobo fuera el dije.
Y el texto a la derecha decía, no seas bobo. Ven a Juguetón el 20 de diciembre y aprovecha nuestro 20% de descuento en toda la tienda. Solo tienes que traer un bobo para aprovechar el descuento. Punto. El texto permanecía intacto entre todas las piezas. La siguiente pieza era una mujer en ropa sport, modelando, mostrando el bobo, un bobo en la mano, un bobo en la mano. Entonces, en radio, en ese caso se utilizó el mismo texto que se usó en la prensa. ¿Por qué se usó el mismo texto? Bueno, porque el texto de la prensa, de los anuncios del periódico, se redactó de manera que pudiera ser leído por un locutor en una emisora de radio. Entonces decía así mismo el texto de radio en algunos 15 segundos. No seas bobo, ven el día tal y aprovecha el 20% de descuento. Solamente necesitas traer tu bobo para aprovecharlo. Juguetón. No me acuerdo cuál era el eslogan del juguetón. Creo que eran los mejores juguetes del mundo, una vaina así. Y ya, punto. Ese era el comercial de radio. Una sencillez. Una sencillez. Entonces, tomen en cuenta esto que acabo de decirles para su trabajo de examen, que van a tener que adaptar a los medios. Van a tener que aplicar los titulares y los textos que hemos visto. Que hemos visto hoy, básicamente. Y nada, háganlo. Y me presentan la semana que viene, el lunes. Recuerden que hay que presentarlo. Ustedes hacen su presentación en Canva o en PowerPoint o en la aplicación que ustedes entiendan, pero tienen que presentar los hechos terminados, su anuncio gráfico hecho, diseñado, su comercial de radio. No recuerdo cuáles son los medios que llevan, pero los medios que llevan listos y terminados, diseñados, producidos, ¿okay? Con su foto, su tipografía, su colores, su logo, todo eso. Bien. Dime, Ivana. El comercial de radio, ¿tiene Sí. que ser un audio o un texto? Dice producido. Ok, sería. Usted lo graba, grabado, le pone una música Ajá. y una voz. Ujú. Ok, gracias. Si dice audiovisual, también usted graba su video y le pone su audio y le pone su letra cruzándole por arriba, todo lo que tenga que poner. Claro, no tiene que hacerlo a nivel profesional, lo pueden grabar con su teléfono. No hay problema con eso. Lo que sí es que tienen que presentármelo presentado aquí en el aula, compartiendo pantalla. ¿Más preguntas? Hay que elegir una marca. Yo dije cuál era el tema. Pero el tema Usted no elige dice, el usted tema no dice elige marca. es una institución sin fines de lucro que apoya a las personas con discapacidad. Puede ser el Consejo Nacional de la Discapacidad. Ok. O puede ser, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, por ejemplo.
O puede ser la Compañía de Jesús. Una institución que pegue, pero no una marca. No una marca comercial. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Más preguntas, inquietudes? Pues si no hay más inquietudes, se me cuidan mucho, se me portan bien, pero no tanto. Y cualquier cosa, conmigo no cuenten. Bye bye, chaito pues. Se quemaron todos, empezando por José y por Helen. Wow. Achicharradito.